Gracias por la invitación a tu programa, un gusto saludar a tus oyentes. Sí, a ver. Televidentes, para hacerlo claro, porque oyente pensando en la radio. Claro. ¿Qué decir? 25 años más tarde, la captura de Abimael, y algunos ya están saliendo, ¿no? Como si fuera ayer. Bueno, uno se pregunta y dice, después de la captura de Abimael Guzmán, que este 12, pasado mañana, recordamos los 25 años, pregunto, y como tantos otros analistas, si cambió la luz en el Perú, ¿no? Después de esa captura, y vemos que los hechos están demostrando todo lo contrario. Si aprendimos la lección, no aprendimos, y como tú señalas, el día de mañana, por decir, sale Garrido Leca, Marisa, quien estuvo, en realidad ella siempre ha negado lo suyo, pero ha cumplido su condena. Pasado mañana o estos días viene Marta Huatay, en fin. Entonces uno se sigue preguntando si la cuestión está, el aspecto represivo es lo necesario, o es que hay que combatir a Sendero Luminoso en el campo ideológico, ¿no? Y ese es el intercambio de ideas, y por eso señaló si cambió la luz en el país después de tantos años de violencia. Y sabemos, y aquí tengo por decir la mano, la versión abreviada del informe final de CBR, que lo dice bastante, no lo dice mucho. Si bien cierto, no es una Biblia, pero es necesario y es saludable que realmente debemos leer, pero nos seguimos preguntando. Aprendimos las lecciones de tantos años de violencia, 20 años, los partidos políticos qué papel están jugando en estos momentos, qué hace la sociedad civil organizada, quienes nos hemos quedado en Ayacucho los 20 años viviendo no con la energía eléctrica, sino a plena, tú recordarás, pura broma, los bombazos, en fin, y es toda una historia conocida, amplísima para ver todo esto, ¿no? Claro. Ahora, bueno, los entendidos dicen que Movadef no es otra cosa sino la continuidad de Sendero. ¿No? En algún tiempo hemos tenido aquí en Ayacucho incluso personajes que asumían públicamente la representación de Movadef. Inclusive un secretario general del SUTE hacía la representación. Pero ahora ya no. ¿Qué crees que esté pasando? Bueno, lo cierto es de que instantes atrás conversaba con el profesor Takuri. Bien, se me voy a tomar como punto de partida esto de cuánto se ha satanizado a los maestros con esto de la huelga. Y lo cierto que es la profesión del pobre, es la profesión del pobre, obviamente. Es el profesional pobre que tenemos en el país. Imagínate cuántos años ha tenido que esperar para tener que ganar 2.000 soles. Y 2.000 soles es ínfimo a otros países. Bien, ha sido satanizado, pero no olvidemos, este es el caldo de cultivo que quiera si o no requiere Movadef. ¿Movadef existe? Sí existe. Pero por ahí va la pregunta, el interrogante. ¿Qué se hizo después que cayó Abimael Guzmán? Militarmente se le ha derrotado, pero ideológicamente no. Y él claramente, las imágenes que muestran los medios de comunicación, al ser capturado, ¿qué dice? Podrán morir los hombres, pero esto indica, recordarás tú esa imagen, que las ideas nunca mueren. Entonces, frente a eso, ¿qué hemos hecho? Claro, ahora ¿qué, por ejemplo, qué ideas, por ejemplo, ideas fuerza, no habrían muerto? La idea de fuerzas es de que, quieras o no, si bien cierto hubo un repliegue con la captura de él, y obviamente no esperaban eso, fue endiosado, fue el Mesías, en fin, de todo. Feliciano Artemio trató de levantar esta caída, este golpe duro que fue para Sendero, pero después de ello fue un repliegue, como siempre lo ha dicho en su entrevista del siglo, que dice, ¿no? Hay un repliegue para dar 2 pasos adelante. Entonces quiere decir que las ideas nunca han muerto, porque simplemente ellos comprendieron, a mi modo de entender, que fueron derrotados en campo militar y también a costa de muchas vidas, y sobre todo de vidas inocentes del gobierno de Fujimori. Pero después de ello, ideológicamente, ¿qué se hizo? ¿Y qué hicieron los partidos políticos? Porque cada vez que hay un aniversario, llámese la caída o captura de Abimael Guzmán, llámese la Tarata, llámese Buenos Horas, llámese Lucanamarca y tantas otras cosas que se ponen como ejemplo, a veces la propia prensa capitalina de pronto, y a los analistas politólogos aparecen que esto, que cual, pero todo solamente se rasgan la vestidura, pero realmente uno se pregunta, ¿qué se está haciendo, qué se hizo en el campo ideológico para contrarrestar esas ideas? Hay quienes piensan y dicen, dejemos que ingrese Movadef al campo político. Recordar tú, se fundó el 2009 y el 2011 estaba tratando de inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones como partido político, y cambió de nombre, de fachada, es FENUPE y todo ello, pero después de eso se cerró las puertas, y uno se pregunta, ¿será solamente la cuestión represiva que va a detener esto?
porque recordemos que las ideas se combaten con ideas, ¿cierto? Entonces hay quienes entienden y entendidos, y obviamente uno lee, dice que a Sendero hay que convertir en campo ideológico, entonces hay que permitirlo, digamos que de repente sean inscritos, dicen algunos, como partido o movimiento político, pero que hay que combatirlo. Porque reitero que este es el caldo de cultivo que requiere Sendero cuando esta manifestación como la de los maestros. No vamos a negar que no seremos tan cretinos para no entender de que justamente es así un aspecto, un caldo de cultivo para que esté presente ahí justamente Movadebo Sendero, quiérase o no. Yo no estoy tipificando que los maestros son, sino quiérase o no, busca esos espacios para nuevamente hacer noticia. Claro. ¿Eso qué? Hay una entrevista que Caretas le hace a Osman Morote. Y él no se arrepiente, ¿ah? Claro, él no se arrepiente. Igual que Maritza dice, para ella no hay arrepentimiento y hasta el momento Sendero nunca se ha arrepentido. Eso lo dice el señor Fajardo, lo dice el señor Crespo. Ahora en esta Caretas, ahí está lo que dice Osman Morote. Nada. Siempre reconoce que la cárcel es dura, etcétera, pero las ideas se sienten permanentes y latentes. Claro, y lo que dice es que regresaría a su universidad de Huamanga, ¿no? Sí, pues, eso es lo que dice, ¿no? No es lo que dice. Entonces, ¿qué nos da a entender eso? Los partidos políticos, en lugar de hacer tanto circo como el que estamos viendo últimamente con los congresistas únicamente golpean a un gobierno de turno y todo ello, pero ¿qué está haciendo? Porque esto no solamente es responsabilidad del presidente ahora del gobierno de turno, el Estado es un aparato jurídico en el que estamos inmersos todos, políticos, profesionales, trabajadores, estudiantes, todos somos parte del aparato estatal, pero tiene que haber quien direccionar. Entonces, quienes apostamos por la democracia, tenemos que también combatir con ideas, pero desde los diferentes espacios. Ahora bien, en la currícula no se pone, siempre se ha dicho que se incluya esto, los años de violencia, pero ningún colega, ningún profesor realmente no puede hacer eso, porque sería acusado de estar haciendo por Sendero, ¿no es cierto? Claro, ahora depende de cómo se diga, ¿no? Porque hay muchas instituciones educativas que tienen súper temor para abordar el tema. En el personal, en el área social, ellos solamente hablan de forma genérica la violencia en el mundo, ¿no? De los conflictos. Pero específicamente preguntaríamos cuántos han leído lo que recomienda la CBR. Claro, yo me acuerdo que el Colegio María Auxiliadora hizo todo un trabajo integral con sus chicos respecto a los años de la violencia, y la conclusión fue trágico, ¿no? Porque ellos vieron pues la magnitud del problema, que ni siquiera lo habían imaginado, y al final, en lugar de apoyar a uno o a otro, incluso ni al Estado ni a nadie, dice, nosotros queremos construir la paz, ¿no? Y entonces ahí viene la reflexión para decir cómo se construye la paz. Exactamente, pero para buscar eso de la llamada reconciliación, ¿cuánto todavía hay por trajinar? Porque quieres hacer unas fechas como estas, es un manoseo político, realmente es un manoseo político. Porque si uno quisiera encaminar parte del tema de educación, tú sabes que Japón es hoy lo que es gracias a la revolución educativa. ¿Crees tú que la derecha en el país, los tecnócratas que gobiernan, creen que estén interesados totalmente en solucionar el problema educativo? A mi entender, no. Porque a la educación, qué bueno sería que se le dé un presupuesto elevado, pero nunca hay dinero, nunca hay un presupuesto, y al maestro se le sigue maltratando, se le sigue acusando. Pero la base fundamental para el cambio de toda sociedad tiene que partir de la educación. Si la educación no se le toma en consideración, si la educación no se le da fortaleza, no se le da presupuesto, simplemente vamos a estar igual o peor que esta situación. Por eso yo digo, cambió la luz en el Perú después de la caída de Abimael, para, a mi modo de entender, no se aprendió las lecciones realmente. Claro, ahora 25 años después, ¿qué le podemos decir al ciudadano común, corriente, que ve, sobre todo aquellos que hemos vivido los años de violencia, y los jóvenes que no? La generación de hoy en día no conoce. La generación de hoy día no nacieron en esa época, no vivieron los 20 años. Te aseguro que en casa menos se habla y todo esto. Pero hay una cosa que es palpable. Recordarás al gran historiador Jorge Basadre. Hasta hoy, el Perú sigue siendo una república endeble realmente. Y hay un gran abismo social, quiérase o no. Porque aquí, dentro de las recomendaciones, si me permite brevemente, leía, por decir, entre las recomendaciones tácitamente y textual, es esta, por ejemplo, Ayacucho ha sido el departamento andino más golpeado y que ha concentrado un 40% de muertes y desaparecidos. Ojo,
¿Y qué señala además dentro de todas estas recomendaciones? Que simplemente la gente, el campesino pobre, poco educado, etcétera, fue el que murió por ambos frentes, sea Sendero o sea los agentes del Estado. Pero ¿qué se ha encontrado? Que sigue la marginación, el racismo, el desprecio a la pobreza, y toda esa situación, ese abismo social no ha cambiado. Ahora lo no que tú dices, Ayacucho fue, ¿no? Sí, la zona, la región que fue más castigada. Y conclusión, que bueno, pues eso quiere decir pues que hay que hacer, ¿no? Fue castigada, muy bien, eso no es para contarlo, pues, eso es para decir. Y entonces, ¿cómo se va a revertir esa situación? Exactamente. Lo que muchos estamos, de repente hay quienes dicen que voltea la página para que no es el asunto. Si nosotros no retrocedemos, no recordamos nuestra historia, es como desconocer nuestra raíz familiar. ¿Cómo no vamos a recordar nuestra raíz familiar, nuestros padres, nuestros abuelos, qué sé yo? Y en la historia tenemos que recordar esto para que jamás se repita, para fortalecer la democracia, pero contrarrestando, por decir, partiendo de la... Mire, ¿cómo estamos encaminando el desarrollo de Ayacucho? Ayacucho no lo estamos encaminando a un país un departamento totalmente golpeado, con la mayor cantidad de muertes. Hasta ahora no se hace realidad el santuario de la memoria, que debería ser el segundo punto después del IMAC. Ahora el LUM está trayendo problemas también políticos. Acá no. Las mamás de Anfacep, un ejemplo, mamá Angélica ya se fue. En fin, hasta ahora los afectados por la violencia siguen esperando ese proceso de tanto que se habló del proceso de paz, reconciliación, salud mental, y Ayacucho estamos encaminados al decir no. El Estado peruano le tiene una gran deuda histórica a Ayacucho, realmente, una gran deuda histórica. Nuestra universidad totalmente destruida. ¿Qué dijo el señor Toledo cuando estuvo de presidente de la República? Le doy esta ley para reconstruir la Universidad de San Cristóbal. La reconstruyó nunca. ¿Te das cuenta cómo son los políticos? Y esa conclusión tiene que ser una conclusión que pueda decir, bueno, ¿y eso qué significa? Es un buen dicho, una buena afirmación, pero tiene que tener un correlato político, social, económico. Sí. Mario César, muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias. Esperamos que realmente siempre hay una reserva, creo, moral para terminar con esto, y ojalá las generaciones de hoy en día, creo que nosotros quienes hemos vivido esos años de violencia, tenemos también una obligación moral en todos los espacios, conversar con los hijos, con la familia, los amigos, con los jóvenes de hoy en día, para que jamás se repita esto, que no sea un caldo de cultivo. Encaminamos un desarrollo de paz, reconstrucción, pero también contrarrestando la corrupción, que también es otro gran flagelo que hace grave daño. Ojalá no se repita, y esperamos que los partidos políticos, en lugar de estar haciendo sus cuestiones, un circo ahí en el Congreso con tantas cosas, deberían preocuparse en realidad, y no solamente hacer un manoseo político. Fechas como esta que se toma, uno hasta la prensa capitalina dice una cosa y otra cosa, pero al final esto pasan los días y nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no? Bueno, gracias Carlos, un gusto haber